Continuamos con conceptos básicos en hepatología y nos toca hablar de parasitosis hepática. En esta primera charla vamos a hablar sobre amibiasis, ascaridiasis y fascioliasis. ¿Cuáles son los conceptos básicos que nos interesan en todo tipo de parasitosis hepática? Primero, que el hígado puede ser afectado por diversos parásitos. Los más frecuentes son protozoarios y helmintos. Estos parásitos pueden llegar al hígado por diferentes vías: por la vena porta, atravesando la pared intestinal; por el colédoco, que ascienden a través del duodeno, a través de la papila; y por el peritoneo, atravesando la cápsula del gliso. Podemos dividir estos parásitos hepáticos en tres grupos: aquellos en los cuales el problema hepático lo produce el estado adulto del parásito: fascioliasis, bilharzia, ascaridiasis, toxoplasmosis. Luego tenemos a la derecha el segundo grupo, que es el parásito que está en fase larvaria, es el que produce el problema. Por ejemplo, clásicamente el quistidatico, la toxocariasis. Y luego tenemos parásitos en forma vegetativa. Clásico, la amibiasis. También la leishmaniasis puede producir este tipo de problemas. Entonces vamos a introducirnos y vamos a analizar con un poquito más de detalle estas diferentes situaciones. Y comencemos con la amibiasis hepática. Todos sabemos que el colon puede tener quistes de amiba histolítica, sin que esto implique ningún tipo de afección hepática. Simplemente son como huéspedes que están allí, no afectan en absoluto, pero evidentemente son capaces en un momento de reactivarse, ¿verdad? Y transformarse en trofosoditos activos. Y esos trofosoditos, que son ya células grandes, ¿verdad?, que emiten pseudópodos, que fagocitan glóbulos rojos, como se puede ver aquí en la gráfica de la derecha. Estos trofosoditos, que ya son activos, son capaces de atravesar la mucosa colónica y pasar a la vena porta. Ellos están ubicados más que todo en el colon derecho, sobre todo en el seco ascendente. Pasan a la vena porta, y de la vena porta, por supuesto, evidentemente van a llegar al hígado, y ahí se anidan. Ahí tienen abundante alimento, porque ellos prácticamente digieren todo lo que es el tejido hepático en ese punto. Y se va a formar lo que se llama, o se ha llamado, absceso hepático amibiano. Pero ¿por qué está entre comillas? Porque el clásico absceso, como uno lo entiende, es cuando hay un contenido purulento que está basado básicamente en neutrófilos, etcétera, que forman ese pus. No es así el caso del contenido de lo que hemos llamado absceso hepático, que es simplemente un hígado como que ha estado como lisado, como transformado, como licuado por el efecto del parásito que está viviendo ahí, que se está multiplicando, que tiene mucha energía por la cantidad de oxígeno y la cantidad de alimento que existe en ese momento en el hígado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico clínico es muy característico el cuadro: fiebre muy alta, sudoración nocturna profusa, el paciente moja la sábana, y puede haber dolor en hipocondrio derecho, que realmente es leve, o lo vamos a provocar si hacemos una puñopercusión a nivel de la parte derecha del tórax, ¿verdad? Puede llegar a producirse el dolor. Realmente el diagnóstico, afortunadamente, lo podemos hacer hoy muy bien, con mucha precisión, gracias a las imágenes, que eso es un avance importantísimo en el diagnóstico de esta afección. Por supuesto, generalmente el primer examen que se hace es un ultrasonido, un eco. ¿Qué vamos a ver en el eco? Vamos a ver estas formaciones redondeadas, hipoecoicas, irregulares, ¿verdad?, con límites precisos, sin cápsula, y que muestran francamente lo que se llama el reforzamiento posterior. Vean ustedes cómo estas imágenes, por debajo de ellas aparece una zona muy clara. Esto evidencia que está conteniendo líquido.
y el líquido no le ofrece mayor resistencia al paso del haz ultrasónico, que viene con toda su fuerza y por lo tanto va a producir esa imagen de reforzamiento posterior muy característica. Bueno, fíjate usted que el contenido es realmente irregular, ¿verdad? Y hay formas más gruesas, hay sitios donde hay más congenicidad, otras menos, etcétera. Eso es muy característico de lo que es un absceso hepático amibiano al ultrasonido. Por supuesto, los otros métodos de imágenes que son muy precisos hoy en día, nos van, sin duda, un buen examen no vamos a poder evitar ver la lesión. Ahí está. Y generalmente son únicas. Yo puse esta para que vean que también se pueden presentar varias, pero realmente es una lesión única como se ve arriba de la izquierda. Eso es lo característico de un absceso hepático amibiano. Fíjense ustedes que también en este caso se ven bastante limpias, muy bien precisado su borde. ¿Cuál es la evolución de esta lesión? Bueno, fíjense ustedes, en la mayoría de los pacientes, esta imagen que vemos, que hemos visto hasta ahora en el eco, desaparece. En cuestión de 2, 3 meses, llega prácticamente a desaparecer. Uno ya ni detecta dónde fue el problema. Sin embargo, en algunos pacientes la imagen persiste. Aquí a la izquierda vemos una en la cual el paciente se curó, pero al año todavía tenía esa imagen que se puede ver aquí, que como vemos más adelante se llama así como en ojo de toro, ¿verdad? Esa imagen que hay una zona redonda en el medio hipoecoica rodeado de una zona grande hiperecogénica alrededor. Sin embargo, esa misma lesión u otras, con el tiempo, más de 15 años, pacientes que han tenido el problema de hace muchos años, se calcifica la cápsula de esta zona. Y en ese caso vamos a tener no un aumento de la transparencia en la parte inferior de la lesión, no un reforzamiento posterior, todo lo contrario, vamos a tener una sombra posterior a la cápsula o esa zona calcificada que estamos viendo en el. Este es un paciente que tuvo hace 15 o más años, se curó, pero quedó la lesión y eventualmente se calcifica y vamos a ver estas alteraciones. Los abscesos medianos se pueden complicar, ¿verdad? Cuando son muy grandes, en este caso, por ejemplo, como estamos viendo aquí, hubo una ruptura, se rompió la cápsula hepática, era una lesión muy subcapsular. Eso permitió el paso pues, del contenido al peritoneo. Esto complica mucho la situación. A veces está cerca, en la parte alta, cerca de la pericardio y puede abrirse hacia el pericardio, etc. Estas son complicaciones que el absceso, entre comillas, trata de, en la forma, drenarse, ¿verdad? Y puede ser inclusive hasta los pulmones también. El diagnóstico del laboratorio, bueno, podemos encontrar los trofosoditos con eritrocitos fagocitados al examen en fresco. Esto no es muy frecuente que se logre. Antígenos, podemos determinar antígenos de posiciones, ya métodos mucho más sofisticados, PCR, detección de ADN del parásito de posiciones, etc. Sin embargo, como dije, el diagnóstico con la clínica y con la imagen, el diagnóstico en sitios donde se presenta esta enfermedad, el diagnóstico es bastante claro. La serología, pueden haber anticuerpos contra entamoeba lítica que pueden permanecer positivos por años luego de la infección. Si son fuertemente positivos, son altamente sugerentes de que existe esta situación. Tratamiento, afortunadamente, muy efectivo. Al comienzo se trataban con emetina, era un tratamiento que tenía efectos secundarios, etcétera. Requería pues un cuidado muy especial. Hoy en día, afortunadamente, con metronidazol o tinidazol se logra resolver el problema en una forma bastante efectiva. Eso de drenar el absceso poniendo catéteres o cirugía realmente es excepcional. Hoy en día, con un tratamiento médico adecuado y sobre todo que hoy en día se están detectando muy tempranamente, mucho más tempranamente que antes, que para determinar si había o no un absceso, había prácticamente que meter agujas buscando a ver si drenaba ese contenido muy
claramente específico del hígado. El tratamiento, por supuesto, es entonces con metronidazol o tinidazol. Y una vez que se haya curado el absceso, bueno, es importante también tratar de eliminar todo rasgo de amibas en el colon, ¿verdad? Utilizando la paromomicina o la diloxanida. Bien, ¿qué hay de los ascaris? Los ascaris pueden migrar del intestino, del duodeno, y meterse al árbol biliar a través de la papila. Ellas son muy activas, se mueven mucho y se meten por allí. Entran y salen o mueren dentro del hígado, provocan obstrucción y colangitis piogénica y abscesos al lesionarse el parénquima hepático. Inclusive, cuando el parásito se muere, quedan fragmentos del parásito y pueden servir de nido para formar cálculos en vesícula y en árbol biliar. A la imagen que tenemos a la izquierda es un parásito, un ascaris, en la vesícula. Y es impresionante verlo cuando uno hace un ultrasonido porque se está moviendo dentro de la vesícula. Es una imagen bastante impresionante, ¿verdad? De manera pues que estos parásitos son capaces entonces de invadir el sistema biliar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de ascaridiasis? Bueno, presencia de huevo en las heces o expulsión del parásito. El ultrasonido nos va a ayudar porque visualiza el parásito en la vía biliar o en la vesícula y detecta también obstrucción biliar y abscesos, si es que se están formando abscesos. La colangiografía endoscópica retrógrada también puede inclusive identificar el parásito, verlo directamente. Y por supuesto también la tomografía y la resonancia nos va a permitir precisar la presencia del parásito y las complicaciones. La fasciolasis. La fasciola hepática, que es la duela hepática del ganado ovino y bovino, la infección se produce cuando se consumen plantas contaminadas, sobre todo con estiércol del ganado. El berro es una de las plantas que más posibilidades tiene de transmitir eso. Entonces, en el árbol biliar, ellas maduran hasta la adultez en 3 o 4 meses. El parásito adulto es un gusano plano, sin segmentos carnosos, que mide 2 a 3,5 centímetros de largo por 1 a 1,5 centímetros de ancho, que es como vemos en la figura que está a la izquierda. Estos ya parásitos adultos que están viviendo, ¿verdad?, en el sistema biliar, generalmente a nivel del colédoco, etcétera, ponen huevos. Estos huevos, por supuesto, pasan a través de la bilis al duodeno y a las heces, donde evidentemente pueden volver a infectar a otras personas. El periodo inicial de invasión, cuando se produce la primera invasión por la fasciola, es por las metacercarias que migran hacia los conductos biliares. Producen inflamación peritoneal y de la cápsula de Gleason, fiebre irregular, dolor en hipocondrio derecho, urticaria, leucocitosis, eosinofilia e hipergamaglobulinemia. Este es el periodo inicial cuando se infecta a la persona. En el momento de la infección. Una vez que hay un segundo periodo, ellas permanecen en la luz de los conductos biliares hasta su muerte. Estos conductos biliares, debido a la presencia del parásito, se pueden inflamar, se pueden dilatar y se pueden esclerosar. En número grande, los parásitos alteran también el parénquima hepático. Y hay invasión a veces errática a pulmones y peritoneo. El diagnóstico de la fasciola es sospechar la enfermedad. Sitios endémicos, consumo de hortalizas, eosinofilia, es una forma ya epidemiológica y clínica de detectarlo, o decir esto es una fasciolasis, ¿verdad? Y si podemos detectar los huevos en la bilis o en materia fecal. En la bilis inclusive se puede hacer un sondaje duodenal y aspirar la bilis y ahí se pueden encontrar los huevos del parásito. Intrahemorreacción, hemaglutinación y precipitación en gel también se utilizan. Si se puede elevar la bilirrubina y la fosfatasa alcalina. La endoscopia eventualmente puede llegar hasta visualizarse alguno de los parásitos. El tratamiento es el tricabendazol. Es la única medicina recomendada por la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento. En zonas en que se registran varios casos, hay que administrar el tratamiento en la población residente en la zona.